Si alguien me hubiera dicho hace 40 años que a los 67 años me despertaría cada mañana sintiéndome como si me hubiera atropellado un camión, me habría reído en la cara. Pero la vida tiene una forma de lanzarte sorpresas, especialmente cuando menos las esperas. Me llamo Clarice Hempshe y durante los últimos 32 años he trabajado como especialista en planificación urbana para la ciudad de Dallas. No es la profesión más glamorosa, lo admito, pero me ha dado la oportunidad de dejar mi huella en esta ciudad. Varios parques. La renovación de un barrio histórico y un sistema de ciclovías del que estoy particularmente orgullosa. Mi oficina, en el 8º piso de un edificio administrativo gris, ha sido durante mucho tiempo mi segundo hogar. A veces siento que he pasado más tiempo aquí que en mis propias 4 paredes. Hoy comenzó como cualquier otra mañana. Me costó salir de la cama. Busqué mis gafas en la mesita de noche y revisé mi nivel de azúcar en la sangre apenas desperté. La diabetes tipo 2 ha sido mi compañera constante durante los últimos 15 años. Los números estaban más altos de lo normal, pero no críticos. Me puse la inyección de insulina, un movimiento familiar que ya no despierta ninguna emoción. En el baño. Me recibió mi reflejo en el espejo. Cabello gris recogido en un moño desordenado, arrugas que hace tiempo dejé de contar y unos ojos verdes cansados que heredé de mi madre. Sonreí a mi reflejo, un viejo hábito que aprendí de mi padre. Sonríe, Clarice. Incluso cuando estés triste, especialmente cuando estés triste. Solía decir, el desayuno fue escaso. Avena sin azúcar y té. La casa que heredé de mis padres siempre me pareció demasiado grande para una sola persona. Una casa de 2 pisos con 4 dormitorios y una sala espaciosa. Fue construida en los años 40 y conserva la atmósfera de esa época. Pisos de madera que crujen en ciertos lugares, techos altos y grandes ventanas con vista a una calle tranquila bordeada de olmos. Después del desayuno, me preparé para el trabajo. Pantalones beige, blusa blanca y una chaqueta azul vieja que llevo usando desde hace 10 años. Mi cuñada, Honora, una vez bromeó diciendo que mi armario estaba atrapado en el tiempo, al igual que mi peinado. Me quedé callada entonces. Aunque quise responder que no todo el mundo necesita parecer la portada de una revista de moda para sentirse cómodo. El viaje al trabajo dura 20 minutos en mi viejo Honda Accord, que compré después de mi divorcio. Los pensamientos sobre el divorcio siempre evocan una extraña mezcla de tristeza y alivio. Garrison y yo vivimos juntos durante 15 años antes de darnos cuenta de que nuestro matrimonio se había convertido en la convivencia de 2 desconocidos bajo un mismo techo. Recuerdo el día en que me dijo que había conocido a otra mujer y quería el divorcio. Edwin tenía 12 años en ese momento. El niño lloraba mientras su padre empacaba sus cosas y yo estaba en la cocina, revolviendo mecánicamente la sopa que nadie comería esa noche. Garrison se mudó a Arizona con su nueva pareja. Una mujer joven y enérgica que trabajaba para su empresa. No duraron mucho juntos, como supe después, pero para entonces nuestro divorcio ya era definitivo y Garrison decidió quedarse en el oeste, visitando a su hijo solo de vez en cuando. En el trabajo, fue un día típico. Una reunión sobre un nuevo proyecto para remodelar una antigua zona industrial. Varias llamadas de residentes insatisfechos y montones de papeleo que demandaban mi atención. Keral, mi colega desde hace 20 años, apareció en mi oficina con una taza de café. Pareces cansada. Clarice. ¿Está todo bien? Asentí. Aunque me había estado sintiendo peor de lo habitual durante las últimas 2 semanas. Sed constante, debilidad y mareos ocasionales. Síntomas clásicos de un nivel de azúcar inestable. Pero esta vez eran más intensos. Es solo la edad, bromeé. ¿Ya pediste cita con la doctora Reynolds?, insistió Keral. Prometiste que lo harías la semana pasada. Lo haré hoy. Mentí, sabiendo que probablemente volvería a posponer la visita al médico. Después del almuerzo, Edwin me llamó. Mi hijo. Esas 2 palabras siempre despiertan en mí una tormenta de emociones encontradas. Amor, orgullo, decepción, resentimiento. Todo mezclado en un extraño cóctel que trago cada vez que escucho su voz. Mamá, Honor y yo queremos pasar esta noche a mostrarte algunas fotos de nuestro viaje a Europa. Su voz sonaba tensa, como si esta visita fuera un deber desagradable. Y eso era exactamente lo que era, después de que Edwin se casara con Honor. Hace 5 años, nuestra relación se tensó. Honora, profesora de literatura en una universidad local, siempre me miraba con desdén como si fuera una pieza de museo del siglo pasado. Por supuesto. Querida, respondí, prepararé la cena. No, mamá. Edwin objetó rápidamente. Vamos a comer antes de que lleguen. Tragué el nudo en la garganta. Otro pequeño rechazo. Otra manera de mostrar que mi preocupación no era bienvenida. Llegaron por la noche justo cuando había terminado de preparar la cena.
pollo asado. Con verduras, a pesar de las palabras de mi hijo. Las viejas costumbres son difíciles de abandonar. Honora entró primero, alta, delgada, con el cabello perfecto y ropa de diseño. Miró alrededor de mi sala como siempre hacía, con una apenas perceptible mueca de desaprobación. Clarice. Esas alfombras deben ser tan viejas como la casa, dijo en lugar de saludarme. Vimos unas iguales en una tienda de antigüedades en París, solo que allí estaban detrás de un vidrio como piezas de museo. Edwin sonrió incómodamente. Pero no me defendió. Mi hijo había cambiado desde que se casó. Había pasado de ser un chico sensible y atento a un hombre que parecía avergonzado de su madre. Quizás esperaba demasiado de él, había sacrificado demasiado por su bienestar después del divorcio. Rechacé un ascenso que requería viajar con frecuencia para poder estar cerca de mi hijo. Renuncié a varias oportunidades para tener una vida personal, incluyendo una oferta de Thomas, un viudo amable que enseñaba en la escuela de Edwin. ¿Por qué mi hijo reaccionaba negativamente a nuestra relación? Siempre puse sus intereses por encima de los míos. Y ahora, al mirar a este hombre que me era un desconocido, no podía evitar preguntarme si había valido la pena. He preparado la cena, dije, dirigiéndome a la cocina. Mamá. Te dije que no lo hicieras, respondió Edwin irritado. Acabamos de regresar del restaurante. Anora lanzó un álbum de fotos sobre la mesa. Te trajimos un recuerdo de París, dijo con el tono que se usa con los niños pequeños. Era un pequeño cuaderno con la Torre Eiffel en la portada, probablemente. Comprado apresuradamente en el aeropuerto, gracias. Es muy amable, respondí intentando ocultar mi decepción. La siguiente hora se llenó con sus historias sobre el viaje, interrumpidas por los comentarios condescendientes de Anora. Nunca has estado en Europa, ¿verdad, Clarice? Preguntó. Aunque sabía la respuesta, es un mundo completamente distinto. La cultura, el arte, la moda, todo está en un nivel difícil de entender a menos que lo hayas visto con tus propios ojos. Asentí en silencio, recordando cómo había rechazado un viaje a París con mis amigas hace 25 años porque Edwin tenía que prepararse para sus exámenes y no quería dejarlo solo. Mamá. Has perdido peso, dijo Edwin de repente, interrumpiendo el monólogo de su esposa sobre los cafés parisinos, y te ves pálida. Solo estoy cansada por el trabajo, desestimé, tengo muchos proyectos ahora mismo. ¿No crees que es hora de jubilarte? Preguntó Anora, mirándome con curiosidad sin disimulo, a tu edad. Mucha gente ya disfruta de su merecida jubilación. Me gusta mi trabajo, respondí firmemente. Pero es tan anticuado aferrarse al trabajo, a tu edad, continuó. Anora, la mayoría de tus colegas deben ser lo suficientemente jóvenes como para ser tus hijos. De hecho, soy la más joven en nuestro departamento, respondí con una leve sonrisa, disfrutando la fugaz expresión de sorpresa en su rostro. Edwin aclaró la garganta incómodamente. Por cierto, mamá. Queríamos hablar contigo sobre algo importante. Algo en su tono me puso en guardia. Anora y yo creemos que deberías considerar mudarte a una residencia para jubilados, dijo, evitando mi mirada. Ya sabes, hay personal médico. Muchas personas de tu edad, actividades. Sentí que la sangre se me drenaba del rostro. Soy perfectamente capaz de cuidarme, respondí, intentando mantener la voz firme. Pero esta casa es demasiado grande para que esté sola, intervino Anora, y necesita mantenimiento constante. Puedes ver que el porche necesita reparación, y el jardín está descuidado. Contrataré a un jardinero, respondí. No es solo la casa, mamá, suspiró a Edwin. Estamos preocupados por tu salud. Vives sola. Y si algo pasa. Estoy bien, respondí secamente. Pero tu diabetes, comenzó Edwin. Llevo 15 años controlando mi diabetes, lo interrumpí. Y planeo seguir haciéndolo. Anora puso los ojos en blanco. Clarice. Estás siendo simplemente terca. Te ofrecemos una solución razonable y ni siquiera quieres discutirla. Miré a mi hijo, intentando ver al niño que solía hacerme tarjetas de cumpleaños y traerme flores del jardín de la vecina, pero frente a mí había un hombre adulto que parecía preocuparse más por la opinión de su esposa que por los sentimientos de su madre. Agradezco su preocupación, dije finalmente, pero no me mudaré a ningún lado. Esta es mi casa y aquí me quedo. Edwin y Anora intercambiaron miradas y supe que esa no era el fin de la conversación, sino solo el comienzo. Después de que se fueron, me quedé mucho tiempo en silencio en la sala, mirando las fotos sobre la repisa, Edwin con su toga de graduación, yo con él en la playa cuando tenía 10 años. Una foto de mis padres en su 50 aniversario de bodas. La vida había pasado tan rápido que ni siquiera me había dado cuenta de cómo había pasado de ser una joven madre soltera a una mujer mayor, a quien su propio hijo consideraba una carga. A la mañana siguiente, desperté con un fuerte dolor de cabeza y náuseas. Revisé mi nivel de azúcar y estaba peligrosamente alto. La mano me temblaba mientras llamaba a la clínica.
La doctora Reynolds puede verte hoy a las 3, dijo la enfermera tras una breve pausa. Por tus síntomas, es mejor no retrasar la visita. Llamé al trabajo y tomé un día por enfermedad por primera vez en muchos años. Keral sonaba preocupada. Por fin decidiste cuidarte, dijo. ¿Quieres que pase por ti y te lleve al médico? No, estaré bien, respondí, aunque me sentía peor. Una desagradable sorpresa me esperaba en el consultorio de la doctora Reynolds, después de examinarme y hacer algunas pruebas. Se quitó las gafas y me miró con expresión seria. Clarice, tus niveles de azúcar están significativamente por encima de lo normal. Estás desarrollando cetoacidosis diabética, una complicación grave que requiere hospitalización inmediata. Pero no puedo ir al hospital, protesté, tengo proyectos de trabajo. Si no vas ahora. La próxima vez que vengas podrías terminar en cuidados intensivos, respondió la doctora con severidad, ya llamé al hospital. Te están esperando. Así, en un solo día, mi vida normal se desmoronó, mientras los paramédicos me ayudaban a subir a la ambulancia. Pensé en cómo Edwin usaría esta situación como otro argumento para que me mudara a un asilo, pero no iba a rendirme sin luchar. Después de todo, la terquedad es un rasgo que heredé de mis dos padres, y fue esa terquedad la que me ayudó a sobrevivir el divorcio, la soledad y todas las dificultades que la vida me lanzó. Ya en el hospital, recostada bajo una vía intravenosa, decidí que era hora de dejar de sacrificarse por un hijo que hacía mucho había crecido y elegido su propio camino. Era hora de empezar a vivir para mí. Aunque eso significara enfrentarme a mi propio hijo, la habitación del hospital me recibió con una limpieza estéril y el olor a desinfectante. La luz del día entraba por la gran ventana. Pero incluso parecía artificial, filtrada por las persianas. Una enfermera, una mujer de mediana edad con ojos amables y cabello gris, me ayudó a acomodarme en la cama. Me llamo Benice y se presentó mientras me conectaba a la vía. Estaré a cargo durante el turno de día. El doctor Coleman vendrá a verte en aproximadamente una hora, cuando tenga todos tus resultados. Asentí, sintiéndome débil por todo el cuerpo. La cetoacidosis diabética era el nombre de mi condición, según la doctora Reynolds. Sonaba aterrador, aunque sabía que era una complicación grave de la diabetes que ocurre cuando el cuerpo comienza a descomponer la grasa demasiado rápido y el hígado convierte esa grasa en cetonas, lo que hace que la sangre se vuelva ácida. ¿Es una condición peligrosa, especialmente a mi edad? ¿Necesitas algo?, preguntó Benice, terminando de preparar la vía. Mi teléfono, respondí. Necesito llamar al trabajo. Benice sacó mi celular de la bolsa que me habían traído. Solo una llamada rápida, la advirtió. Necesitas descansar. Llamé a Keral, le expliqué brevemente la situación y le pedí que reprogramara mis reuniones para la semana siguiente. Mi colega sonaba preocupada, pero le aseguré que todo estaría bien. ¿Necesitas algo de casa?, preguntó. Puedo pasar y traértelo. Gracias, pero llamaré a mi hijo, respondí, aunque el pensamiento me causaba conflicto después de hablar con Keral. Marqué el número de Edwin. No respondió hasta después del quinto timbrazo. Mamá, tengo una reunión en 5 minutos, dijo en lugar de un hola. Estoy en el hospital, dije, tratando de mantener la voz tranquila. Crisis diabética. Los médicos dicen que tendré que quedarme unos días. Hubo silencio, al otro lado de la línea. Luego lo escuché suspirar profundamente. ¿En qué hospital? Mayor Herman, respondí, endocrinología, 6º piso. Anora y yo pasaremos esta noche, dijo tras una pausa. ¿Necesitas algo de casa? Dicté una lista corta de cosas y Edwin se despidió rápidamente, citando el inicio de su reunión. Colgué el teléfono sobre la cama, sintiendo una punzada familiar de tristeza. Hubo un tiempo en que mi niño pequeño lloraba si yo llegaba tarde del trabajo y solo se dormía cuando sostenía su mano. Ahora, la noticia de mi hospitalización no despertó más emoción en él que el pronóstico del tiempo. Del doctor Coleman era un hombre alto, con canas prematuras y una mirada atenta. Estudió mi historial cuidadosamente y luego se sentó en una silla junto a la cama. Señora Hampshire, tiene cetoacidosis diabética severa causada por una descompensación prolongada de la diabetes. Comenzó. Su nivel de glucosa está críticamente alto. Hay signos de daño renal y debemos iniciar un tratamiento intensivo de inmediato. ¿Cuánto tiempo tendré que quedarme aquí?, pregunté, pensando en los proyectos pendientes del trabajo. Al menos una semana, respondió el doctor Coleman. Después decidiremos según su progreso. Pero quiero advertirle que cuando le den el alta, necesitará un monitoreo más cuidadoso de su salud y posiblemente ayuda con las actividades diarias. La última frase me tensó. Eso era justo lo que temía, que mi enfermedad se convirtiera en la excusa para que Edwin y Anora insistieran en un asilo. Soy perfectamente capaz de cuidarme, dije firmemente, y también podré cuidarme después del alta. El doctor Coleman me miró con una leve sonrisa. Parece una mujer muy independiente, señora Hampshire.
pero a veces hasta los más fuertes necesitamos ayuda. Lo hablaremos cuando se sienta mejor. Por ahora, descanse y déjenos cuidarla. El día se hizo largo. Las enfermeras venían a revisarme, cambiar la vía y hacer pruebas. Miraba por la ventana hacia los jardines del hospital, donde los pacientes caminaban con sus familiares, y me sentía extrañamente aislada del mundo. Con los años, me había acostumbrado tanto a estar ocupada, siempre en movimiento, con un plan para el día, que la inactividad forzada me dolía casi físicamente. Edwin y Anora llegaron alrededor de las 7 de la noche. Mi hijo lucía tenso, y su esposa, ligeramente irritada, como si la visita al hospital hubiera arruinado sus planes para la noche. Trajimos tus cosas, dijo Edwin, dejando una bolsa sobre una silla. ¿Cómo te sientes? ¿Mejor?, preguntó Anora, pero en su voz no había verdadero interés. El doctor dice que tendré que quedarme una semana. ¿Una semana?, preguntó Edwin, intercambiando una rápida mirada con Anora. ¿Y quién cuidará la casa? La casa estará bien sin mí por una semana, respondí irritada. No es la primera vez. No es eso a lo que me refiero, frunció el ceño Edwin. ¿Qué pasará cuando te den el alta? ¿Podrás cuidarte sola? Claro que sí, respondí, intentando que mi voz sonara más segura de lo que sentía. Es solo un contratiempo temporal. El doctor Coleman ajustará tu medicación y estarás bien. Anora se sentó al borde de la cama. Sus dedos perfectamente manicurados marcaban un ritmo sobre su bolso. Clarice, tienes que ser realista. Tu condición es seria y vives sola en una casa enorme. Edwin y yo ya hemos hablado de esto. Y ahora es momento de considerar una residencia especializada, donde estarás bajo supervisión médica. Sentí que una ola de rabia subía dentro de mí. No voy a discutir esto ahora, Anora. Acabo de salir del hospital y ni siquiera sé el pronóstico exacto aún. Pero ahora es momento de pensar en eso, insistió. Mientras estás aquí, podríamos empezar a buscar un buen lugar. Hay una residencia maravillosa, llamada Golden Otam, no muy lejos de nuestra casa. Tiene todo lo que necesitas: personal médico, piscina, grupos de Javis. No quiero hablar de esto, repetí, sintiendo que el corazón comenzaba a latir más rápido. Edwin, notando mi estado, puso su mano sobre el hombro de su esposa. No ahora. Anora. Mamá tiene razón. Tenemos que esperar la conclusión del doctor. Anora frunció los labios, pero no discutió. El resto de la visita transcurrió en un silencio tenso, interrumpido por comentarios ocasionales sobre el clima y el trabajo de Edwin. Ninguno preguntó qué habían dicho los médicos sobre mi condición, qué medicación me habían recetado, o cómo me sentía. En cambio, hablaron de sus planes para el fin de semana y del nuevo coche que Edwin pensaba comprar. Cuando finalmente se fueron, sentí alivio y una profunda tristeza. ¿Cómo había llegado mi único hijo a ser un completo desconocido? ¿En qué momento perdí el contacto con el niño que crié con tanto amor? La noche en el hospital fue inquieta. El ruido de las máquinas, los pasos de la enfermera en el pasillo, los gemidos del paciente de la habitación contigua, todo me mantenía despierta. Yacía mirando al techo, pensando en mi vida, en las decisiones que me habían llevado hasta ese punto, después de mi divorcio de Harrison. Me entregué por completo a Edwin y al trabajo. Hubo hombres que mostraron interés, pero siempre encontraba razones para mantenerlos a distancia. Edwin me necesitaba, me decía a mí misma. Acababa de pasar por el divorcio de sus padres y necesitaba estabilidad. Pero la verdad era que tenía miedo. Miedo de abrirme de nuevo, de confiar y quizás ser rechazada otra vez. Cuando Edwin fue a la universidad, podría haber empezado una nueva vida. Pero el hábito de estar sola estaba demasiado arraigado. Me entregué al trabajo, escalando en mi carrera, y me decía que era feliz. Y tal vez era una felicidad tranquila y predecible, donde cada día era igual al anterior. Luego Edwin conoció a Honor y todo cambió. Ella era ambiciosa, decidida, con una visión clara de cómo debería ser su vida juntos. Y en esa imagen no había lugar para su madre, una simple empleada municipal de un hogar anticuado. Poco a poco, Edwin comenzó a distanciarse. Sus visitas fueron menos frecuentes, y cuando venía, me miraba cada vez más a través de los ojos de Honora, con leve condescendencia e impaciencia oculta. Por la mañana, la enfermera Venice me despertó para revisar mi nivel de azúcar. Mejor, asintió aprobando al ver los resultados, pero aún un poco alto. ¿Cómo te sientes? Me duele menos la cabeza, respondí, y no tengo náuseas. Es una buena señal, sonrió Venice. El doctor Coleman pasará después de su ronda. Mientras tanto, te traeré el desayuno. Es una dieta especial para diabéticos. Así que no esperes ningún manjar. El desayuno fue realmente escaso. Avena sin azúcar, una rebanada de pan integral, y té de hierbas. Comí sin apetito, mirando por la ventana el amanecer. El sol se elevaba sobre Dallas, pintando los rascacielos con tonos dorados. El doctor Coleman apareció alrededor de las 10, con una tableta en la mano y expresión seria. Buenos días, señora Hempshire.
Tus resultados muestran mejoría, pero aún queda mucho camino por recorrer. La cetoacidosis ha comenzado a corregirse, pero tus niveles de azúcar siguen siendo muy altos y hay señales tempranas de neuropatía diabética y daño renal. ¿Qué tan serio es?, pregunté, sintiendo el estómago apretarse por el miedo. Lo suficientemente serio como para requerir monitoreo constante y control estricto de tu dieta y medicación, respondió el doctor. Pero no tan grave como para que debas entrar en pánico. Con el tratamiento adecuado, muchos pacientes con estos números viven muchos años sin complicaciones graves. ¿Y qué pasa con mi independencia?, pregunté con franqueza. Mi hijo y su esposa ya planean enviarme a un asilo, pero yo quiero quedarme en mi casa. El doctor Coleman me miró pensativo. Eso depende de muchos factores, señora Hempshire. Qué tan rápido se recupere, su capacidad para seguir instrucciones y monitorear su condición. Si tiene alguien que pueda revisarla regularmente, al menos al principio después del alta. Eso sería lo ideal. Tengo amigos, dije, aunque sabía que, en los últimos años, me había ido distanciando cada vez más de mi círculo social, sumergida en el trabajo y la soledad. Muy bien, asintió el doctor, volveremos a hablar de eso cuando se acerque su alta. Por ahora, debemos concentrarnos en su tratamiento. El día se hizo largo. Keral llamó para saber cómo me sentía y se ofreció a pasar después del trabajo, pero rechacé, demasiado agotada para visitas. Edwin no llamó, pasé la mayor parte del día dormitando mirando por la ventana, tratando de no pensar en el futuro, que de repente se había vuelto tan incierto. Por la noche, cuando los pasillos del hospital se habían quedado en silencio y solo los ocasionales pasos de las enfermeras rompían la quietud, escuché voces conocidas fuera de la puerta. Edwin y Anora habían vuelto, pero por alguna razón no tenían prisa por entrar a la habitación. Me senté en la cama, a punto de llamarlos, cuando escuché fragmentos de su conversación. Es el momento perfecto, dijo Anora con voz baja, pero insistente. Abuela claramente ya no puede valerse por sí sola. Esta crisis es la prueba de que necesita cuidado constante, pero se resistirá, respondió Edwin. Sabes lo terca que es. Por eso mismo debemos actuar ahora, mientras está en el hospital, continuó Nora. Ya arreglé una visita a Golden Notam para el fin de semana y podríamos empezar a preparar la casa para la venta. Siempre he dicho que está en una excelente ubicación y con un poco de renovación. ¿Valdría mucho más venderla?, preguntó Edwin con duda. Pero es la casa de mi infancia, protesté en mi mente, pero Nora lo interrumpió. Que se ha convertido en una carga para tu madre. Sé realista. Edwin, la casa es demasiado grande para ella. Necesita mantenimiento y reparaciones constantes. Vendiendo la casa podríamos pagar varios años en un buen asilo. Y con el resto del dinero, bueno, siempre hemos hablado de comenzar nuestro propio negocio. Sentí que el corazón se me aceleraba. Estaban planeando vender mi casa, la casa donde crecí, donde crié a mi hijo. Una casa llena de recuerdos de mis padres y nuestra historia familiar. Y no solo venderla, sino usar ese dinero para sus propios fines, escondiéndose detrás de un velo de preocupación por mi bienestar. No sé. Anorar la voz de Edwin sonaba incierta, quizás estamos apresurándonos. Al contrario, hemos esperado demasiado, le insistió ella. Tu madre tiene 67 años. Tiene problemas de salud graves y vive sola en una casa enorme. Es irresponsable dejar que corra ese riesgo. Vender la casa es simplemente lo lógico. Ella no podrá cuidarla de todos modos y tarde o temprano habrá que hacerlo. Mejor ahora. Mientras el mercado inmobiliario está en auge, hubo una pausa y me imaginé a mi hijo frunciendo el ceño mientras meditaba las palabras de su esposa. Cuando habló de nuevo, su voz sonó más decidida. Tienes razón. Debemos actuar ahora. Hoy hablaré con ella sobre la residencia y el fin de semana iremos a ver Golden Notam. También contactaré a un agente inmobiliario para que valore la casa. Eso está bien, dijo Anora con satisfacción, y no olvides mencionar que es por su propio bien. A los viejos les gusta que los cuiden. Me recosté contra las almohadas, sintiendo que una ola de rabia y desesperación me invadía. Hablaban de mí como si fuera una niña indefensa o una adulta incompetente. Planeaban tomar el control de mi vida, mi casa, mi futuro, sin mi consentimiento ni participación. Y lo peor de todo, lo justificaban diciendo que lo hacían por mí propio bien, cuando en realidad solo pensaban en sus propios intereses. La puerta se abrió y entraron con sonrisas falsas en el rostro. Hice como si acabara de despertar, sin querer que supieran que había escuchado su conversación. ¿Cómo te sientes, mamá?, preguntó Edwin, besándome en la mejilla. Un poco mejor, respondí, intentando que mi voz sonara normal. Trajimos algo de fruta, dijo Anora, colocando una pequeña canasta sobre la mesita de noche. Aunque no estoy segura de que puedas comerlo con tu diabetes. Gracias, respondí secamente. Edwin se sentó al borde de la cama, con el rostro serio. Mamá,
Honora y yo queremos hablar contigo sobre algo importante. Sobre la residencia. ¿Golda Notam? Pregunté directamente, viendo cómo sus ojos se abrían sorprendidos. ¿Cómo lo supiste? Las paredes del hospital son delgadas, respondí. Y no me mudaré a una residencia, Edwin. Y mucho menos voy a vender mi casa. Honora lanzó a su esposo una mirada molesta, como si él tuviera la culpa de que yo supiera de sus planes. Clarice. Sé razonable, comenzó con su tono condescendiente. Tu salud. Mi salud es asunto mío, le interrumpí, y también mi casa. Pero mamá, intervino Edwin. El doctor Coleman dijo que necesitas cuidado y supervisión constante. ¿Hablaste con mi doctor? Pregunté indignada. Lo vimos en el pasillo, explicó Edwin. Dijo que tu condición es seria y requiere monitoreo constante. Respiré hondo, tratando de mantener la calma. Agradezco su preocupación, pero tomaré mis propias decisiones sobre mi vida y no me iré a ningún lado. ¿Pero quién cuidará de ti? Preguntó a Nora. Edwin y yo trabajamos todo el día. No, podemos estar revisándote constantemente para asegurarnos de que estás bien. No les estoy pidiendo que lo hagan, respondí. He manejado sola durante todos estos años y seguiré haciéndolo. La conversación continuó en el mismo tono un rato más. Ellos intentaban convencerme y yo me negaba siquiera a considerar su propuesta. Finalmente, Anora perdió la paciencia. Está bien, hablaremos de esto cuando estés de mejor humor, dijo levantándose. Vamos, Edwin, tenemos que irnos. Mi hijo lucía molesto, pero obedeció a su esposa. Al llegar a la puerta, se volvió. Mamá, solo queremos lo mejor para ti, lo sé. Cariño, respondí suavemente, pero tienes que entender que lo mejor para mí no es lo mismo que lo mejor para ustedes. Después de que se fueron, permanecí mucho tiempo mirando al techo. Pensamientos giraban en mi cabeza sin darme paz. ¿Y si tenían razón? ¿Y si realmente ya no podía vivir sola? ¿Y si la próxima crisis fuera peor y no hubiera nadie para llamar a una ambulancia? Pero entonces recordé su conversación en el pasillo, sus planes de vender mi casa y usar el dinero para su negocio. No se trataba de cuidarme, se trataba de conveniencia para ellos y ganancia económica. Saqué el teléfono de la mesita, de noche, y lo miré largo rato, pensando en una persona que podría ayudarme. Alguien con quien tenía una historia complicada, pero que me conocía mejor que nadie. Gary-san, no habíamos hablado en varios años. No desde que Edwin se casó con Honor. Gary-san vino para la boda. Intercambiamos algunas palabras educadas. En la recepción y al día siguiente, voló de regreso a Arizona. Pero antes, durante muchos años tras el divorcio, habíamos mantenido una relación tranquila y respetuosa. Llamaba en Navidad y en mi cumpleaños, y a veces intercambiábamos correos. Sabía de mi diabetes y siempre preguntaba por mi salud. Y lo más importante, conocía la historia de nuestra casa. La casa que heredé de mis padres y que formaba parte de un fideicomiso familiar complejo que mi padre estableció para proteger la propiedad familiar. Un fideicomiso que Edwin parecía haber olvidado o nunca haber conocido. Marqué el número de Gary-san antes de poder cambiar de opinión. Contestó en el tercer timbrazo. Clarice. Su voz sonaba sorprendida pero no desagradable. ¿Sucede algo? Sí, respondí de repente, sintiendo que las lágrimas me subían a la garganta. Necesito tu ayuda, Gary-san. ¿Qué pasó? Su voz sonaba genuinamente preocupada. Estoy en el hospital, dije, crisis diabética. Y Edwin y Anora planean vender mi casa y meterme en una residencia. ¿Qué? Exclamó Gary-san. Sin tu consentimiento, no pueden hacer eso. Ellos creen que, sin dije con una amarga sonrisa, ya contactaron a un agente inmobiliario y están buscando residencias. ¿Y el fideicomiso? Preguntó Gary-san. No pueden vender la casa sin el consentimiento de todos los beneficiarios. No estoy segura de que Edwin recuerde el fideicomiso, respondí. Él tenía solo 15 años cuando mi padre lo estableció y nunca hablé con él sobre los detalles legales. Después de eso, hubo silencio al otro lado de la línea. Luego Gary-san habló con tono decidido. Escucha, Clarice. Volaré a Dallas. Ya tenía un viaje de negocios planeado para la próxima semana, pero puedo adelantarlo unos días. Todavía estoy en la lista de beneficiarios del fideicomiso, ¿verdad? Sin confirmé, mi padre insistió en ello a pesar de nuestro divorcio. Siempre te respetó. Entonces te ayudaré a solucionar esto, dijo Gary-san con firmeza. Edwin no puede controlar tu vida ni tus propiedades solo porque estés en el hospital. Eso es absurdo. Sentí una oleada de alivio invadiéndome. Por primera vez en mucho tiempo. Sentí que no estaba sola. El tercer día en el hospital fue un poco más fácil que los anteriores. Mi nivel de azúcar disminuía gradualmente y la debilidad y mareos cedían. El doctor Coleman estaba satisfecho con mi progreso, aunque me advirtió que no me emocionara demasiado.
Va bien, señora Hempshire, pero la cetoacidosis diabética es una condición grave. Debemos asegurarnos de que sus riñones no estén dañados y que el nuevo plan de tratamiento funcione consistentemente, asentí, tratando de parecer una paciente cumplidora. Después de hablar con Garrison la noche anterior, sentí esperanza para enfrentar los planes de Edwin y Nora. Eso me dio fuerza y determinación para recuperarme lo antes posible. Garrison dijo que volaría a Dallas en 3 días. No se lo conté a mi hijo, decidí esperar hasta que llegara mi ex esposo. Sabía que a Edwin no le agradaría mi decisión de buscar ayuda en su padre, con quien siempre había tenido una relación difícil. El día pasó en calma. Keral pasó, después del trabajo, trayendo flores frescas y los últimos chismes de la oficina. Su sincera preocupación por mi salud calentó mi corazón. Al menos alguien realmente se preocupaba por mí y no solo por mis pertenencias. Al anochecer, me sentí lo suficientemente bien para levantarme y caminar un poco por la sala. La enfermera Venice asintió aprobando al verme de pie. Eso es bueno. El movimiento ayuda a que la sangre circule mejor. Solo no te excedas. Acababa de regresar a la cama cuando sonó el teléfono. La pantalla mostró el nombre de Edwin. Suspiré, preparándome para otra conversación desagradable, y contesté. Hola. Edwin, ¿mamá? La voz de mi hijo sonaba. Emocionada, casi jubilosa, tengo una gran noticia. ¿De verdad? Pregunté cautelosamente, sintiendo cada músculo de mi cuerpo tensarse. Me caso mañana, soltó de repente. Nora y yo hemos decidido renovar nuestros votos matrimoniales. Es nuestro 5º aniversario. Solo una pequeña ceremonia con nuestros amigos más cercanos. Felicidades, respondí, tratando de sonar sincera. Eso es inesperado. Eso no es todo, continuó Edwin, ajeno a la tensión en mi voz. Tu auto y la casa están vendidos. Mi corazón se detuvo un instante. A pesar de mi conversación con Garrison, a pesar de saber del fideicomiso, escuchar a mi propio hijo anunciar tan casualmente la venta de mi propiedad fue doloroso. ¿Qué quieres decir?, pregunté, intentando mantener la calma. Encontramos un comprador excelente para tu casa, explicó Edwin, una familia joven dispuesta a pagar incluso más del valor de mercado porque se enamoraron de la ubicación y la arquitectura. Y tu onda lo comprará uno de los colegas de honor. Es un poco viejo, claro, pero le encanta ese modelo. ¿Y cuando lograron arreglar todo esto? Mi voz se volvió más fría. Nora y yo hemos estado trabajando en ello los últimos 2 días, respondió Edwin con un dejo de orgullo. Todo fue más rápido de lo que esperábamos. Tengo poder notarial sobre tus asuntos. ¿Recuerdas? Lo firmaste el año pasado cuando pensabas que ibas a operarte de los ojos. Recordé vagamente haber firmado un documento antes de una posible operación de cataratas que finalmente no fue necesaria. Edwin había insistido en ese momento que era una precaución estándar. No tenía idea de que el poder notarial aún estaba vigente. ¿Y no pensaste que debías hablar conmigo primero?, pregunté, sintiendo que la ira me subía por dentro. Bueno, estás en el hospital, mamá dijo con tono condescendiente. Debes concentrarte en mejorar, no en preocuparte por estas cosas. Además, Honora y yo ya encontramos el lugar perfecto para ti en Golden Otam. Una habitación privada con vista al jardín, 3 comidas al día y personal médico disponible las 24 horas. ¿Y qué pasa con el dinero de la venta de la casa?, pregunté directamente. Hubo una breve pausa al otro lado de la línea. La mayor parte se destinará a pagar tu estadía en Golden Otam. Por supuesto, dijo Edwin, pero hay algo en su voz que me hizo desconfiar. No es barato, ¿sabes?, continuó. Y el resto lo pondremos en una cuenta para cubrir tus gastos médicos. Casi podía sentir cómo evitaba dar una respuesta directa. ¿Eso es todo?, insistí. ¿No hay otros planes para el dinero? Bueno, Nora ha estado hablando de abrir una pequeña librería, admitió Edwin con reluctancia, pero eso es secundario, mamá. Tu bienestar es lo más importante. Cerré los ojos, sintiendo que la ira daba paso a una profunda tristeza. Mi hijo, mi niño, que una vez corría hacia mí con sus alegrías y tristezas, ahora controlaba mi vida, sin el menor respeto por mis deseos. Así que Edwin resumió, interpretando mi silencio como un acuerdo. Nora y yo iremos a recogerte cuando te den el alta y te llevaremos directo a Golden Otam. Ya están preparando tu habitación y tus cosas de casa. Bueno, la habitación no es muy grande, así que escogeremos lo esencial y el resto. ¿Lo venden?, terminé por él. La mayoría, sí, respondió sin la menor vergüenza, pero guardaremos las cosas más valiosas, por supuesto. Los álbumes de fotos, por ejemplo. Y quizá la plata de tu abuela. Respiré hondo, reuniendo mis pensamientos. Este era el momento decisivo. Podría haber armado un escándalo, gritar, llorar, acusar a mi hijo de traición, pero eso solo le habría convencido de que estaba inestable e incapaz de tomar decisiones. En cambio,
Decidí actuar con calma y deliberación. Está bien, dije, con voz firme, pero no han tenido en cuenta una cosa. ¿Qué cosa? Su voz mostró un dejo de preocupación. Reí suavemente, imaginando la expresión en su rostro cuando descubriera la verdad. La casa que vendiste nunca me perteneció. Completamente, Edwin. ¿Qué quieres decir? Su voz ahora sonaba claramente alarmada. La casa forma parte de un fideicomiso familiar, expliqué. Tu abuelo lo creó para proteger la propiedad familiar, según los términos del fideicomiso. La casa no puede venderse sin el consentimiento de todos los beneficiarios. ¿Qué otros beneficiarios? La voz de Edwin se tensó. Tu padre, por ejemplo, respondí con calma. Garrison sigue listado en el fideicomiso a pesar de nuestro divorcio. Tu abuelo lo respetaba mucho, insistió en ello. Y luego está mi hermano Frank y sus hijos. Pero Edwin estaba claramente atónito. ¿Por qué nunca me contaste esto? Nunca preguntaste, respondí simplemente. Eras un adolescente cuando se estableció el fideicomiso y no te interesaban mucho los detalles legales. Y luego, cuando creciste. Nunca surgió el tema. Hubo silencio al otro lado de la línea. Casi podía ver a Edwin intentando febrilmente digerir esta información y evaluar sus implicaciones. Estás bromeando, ¿verdad? Finalmente logró decir, esto es alguna trampa para evitar mudarme a un asilo, ¿no? Para nada, respondí. Revisa los documentos de la casa, Edwin. Todos los papeles del fideicomiso están en mi oficina en casa. En el cajón superior derecho del escritorio. Es una carpeta azul grande etiquetada como Fideicomiso Familiar Hampshire. Pero ya firmé un acuerdo preliminar de venta. El pánico se coló en su voz. Los compradores ya dieron un depósito, pues tendrán que devolverles el dinero. De encogí de hombros. Aunque él no podía verme, porque cualquier transacción sin el consentimiento de todos los beneficiarios del fideicomiso es inválida. Por cierto, tu padre llegará. Dallas en unos días. ¿Mi padre? Edwin ahora sonaba genuinamente asustado. ¿Lo contactaste? SICON firme. Noche. Estaba muy preocupado cuando se enteró de que intentaban disponer de mi propiedad sin mi consentimiento. Pero, lo hice por tu bien. Necesitas cuidado y supervisión médica, exclamó Edwin. Lo que puedo tener, sin renunciar a mi hogar, dije firmemente, y sin permitir que tú y Honora usen el dinero de su venta para abrir una librería. Así que de eso se trata todo esto. Su voz se volvió fría. Siempre has estado en contra de Honora. En contra de nuestros planes. Solo no quieres que seamos felices. La injusticia me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Después de todos los años en que había puesto sus intereses por encima de los míos, después de todos los sacrificios hechos por su bienestar, él me acusaba de egoísmo. Siempre quise solo tu felicidad, Edwin, dije en voz baja, pero no a costa de mi propio bienestar. Y no de esta manera. Tu padre te volvió contra mí, ¿no? Acusó. Siempre supo cómo manipularte. Sentí una oleada de ira subir dentro de mí. Pero me obligué a mantener la calma. Garrison no tiene nada que ver con esto, respondí. Esto es culpa tuya. Edwin, decidiste tomar control de mi vida y mi propiedad sin mi consentimiento. Ni siquiera me preguntaste qué quería. Porque eres una vieja terca que no puede ver más allá. De la punta de su nariz le escupió. Y casi pude sentir físicamente que algo se rompía entre nosotros. No entiendes que Honora y yo hacemos esto por tu bien. Eso no suena a cuidado, Edwin. Mi voz temblaba, no por debilidad, sino por emociones reprimidas. Cuidar significa respetar los deseos de la otra persona. Aunque no estés de acuerdo. Cuidar significa preguntar, no decidir por otros, ¿sabes? ¿Qué? Haz lo que quieras. Quédate en tu vieja casa hasta que se caiga a pedazos. Sigue viviendo en el pasado. Pero no esperes que Honora y yo estemos para ti cuando llegue tu próxima crisis. No esperaba eso, respondí en voz baja. Y por cierto, felicidades por renovar tus votos. Qué lástima que no pensaste invitarme. Pensamos que estarías en el hospital, murmuró. Ya no tan confiado como antes. Claro, asentí, excusa conveniente, después de una despedida. Breve pero intensa, colgué y me quedé mucho tiempo mirando al vacío. A pesar de mi victoria, y fue una victoria, había mantenido mi hogar y mi independencia, sentí una profunda tristeza. Mi hijo, mi único hijo, la persona que más amo en el mundo, había sido capaz de tal traición. Quizás había sido ingenua. Sin notar antes las señales de su egoísmo, o tal vez simplemente no quise verlas, prefiriendo creer que en el fondo, seguía siendo el niño cariñoso que crié. Pero ahora las ilusiones se habían ido y veía la verdad en toda su fealdad. Tomé el teléfono y marqué el número de Garrison. Contestó casi de inmediato. Clarice, pasa algo. Edwin acaba de llamar, dije. Tratando de mantener la voz firme, dijo que vendió la casa y mi auto y ya me inscribió en un asilo. Maldita sea, juró Garrison, algo raro en él. No puede hacer eso. Le conté sobre el fideicomiso, continué. Que venías. No estaba entusiasmado. Me lo imagino, resopló Garrison.
¿Qué dijo? Me acusó de estar en contra de su felicidad, dije amargamente, y que soy una vieja terca que no puede ver más allá de su nariz. Eso no es verdad. Y lo sabes, dijo firme, siempre has sido la madre más desinteresada que he conocido. Pusiste sus intereses por encima de tu carrera, tu vida personal, todo. Sus palabras, tan inesperadamente cálidas y comprensivas, me hicieron llorar. Gracias, dije en voz baja, a veces me pregunto si valió la pena. No dejes que su ingratitud te haga dudar de ti misma, aconsejó Gary-san. Hiciste todo lo que pudiste y más. Si no lo aprecia, ese es su problema. No el tuyo. Hablamos un poco más. Gary-san me dijo que su vuelo llegaría a Dallas en 2 días y que iría directo al hospital. Me ofrecía que Kera lo recogiera en el aeropuerto, pero él prefirió tomar un taxi. Después de nuestra conversación, sentí una extraña calma. Por primera vez en mucho tiempo, tuve la sensación de que todo estaría bien. A pesar de la brecha con mi hijo, quizás este era el comienzo de una nueva etapa en mi vida. Una etapa en la que finalmente viviría para mí y no para los demás. Miré por la ventana hacia Dallas de noche, a las luces de los rascacielos que parpadeaban en la oscuridad, y pensé, en mi hogar. El hogar donde crecí, donde crié a mi hijo, un hogar lleno de recuerdos, buenos y malos. No estaba preparada para dejarlo, especialmente no de la manera en que Edwin lo había planeado. El fideicomiso familiar fue idea de mi padre. Un hombre práctico que siempre pensaba varios pasos adelante. Lo creó después de que un amigo perdiera la casa familiar debido a las maniobras de un yerno sin escrúpulos. Clarice me dijo entonces, nunca confíes en nadie, ni siquiera en los más cercanos, cuando se trata de herencias. La gente cambia cuando hay dinero de por medio. Nunca pensé que esas palabras serían proféticas respecto a mi propio hijo. Pero aquí estamos, según los términos del fideicomiso. La casa no podía venderse sin el consentimiento de todos los beneficiarios, incluidos Harrison, mi hermano Frank, sus hijos e incluso Edwin mismo. ¿Quién parecía haber olvidado que también formaba parte de este mecanismo legal? Me pregunto qué habría dicho mi padre si hubiera visto a su nieto intentando evadir la protección que él creó. Probablemente no se habría sorprendido. Siempre fue un realista en cuanto a la naturaleza humana. Mis pensamientos fueron interrumpidos por el timbre del teléfono. La pantalla mostró el nombre de Anora. Vacilé, sin saber si contestar, pero la curiosidad pudo más. Buenas noches, Anora, dije, tratando de mantener la voz neutral. Clarice, dijo ella, con un tono frío y profesional. Edwin me contó sobre tu conversación y el llamado fideicomiso familiar. No llamado, sino muy real, la corregí. Independientemente de su estatus, continuó, tu comportamiento es sumamente egoísta. Edwin y yo estamos tratando de asegurarte una jubilación cómoda, y tú te resistes por una obstinada necesidad de demostrar tu independencia. Respiré hondo, tratando de no ceder a la ira. Anora, agradezco tu preocupación, empecé, aunque no era verdad, pero tomaré mis propias decisiones sobre mi vida, y no quiero mudarme a un asilo. Por más maravillosas que sean las condiciones ahí, no entiendes las consecuencias de tu decisión, dijo con voz que delataba irritación. ¿Y si tienes otra crisis? ¿Y si la próxima vez no hay nadie para llamar a una ambulancia? Es un riesgo que estoy dispuesta a correr, respondí firmemente. Como millones de otros ancianos que prefieren quedarse en su hogar. ¿Y tú estás dispuesta a arruinar tu relación con tu hijo por esto? Su voz se volvió acusatoria. Edwin, está muy molesto. Siente que no confías en él. Que elegiste a tu exesposo sobre tu propio hijo. No elegí entre ellos, objeté, simplemente defiendo mi derecho a decidir cómo quiero vivir. ¿Y si Edwin realmente se preocupara por mis deseos y no solo por lo que les conviene a ustedes dos, no estaríamos teniendo esta conversación? Un silencio tenso cayó al otro lado de la línea. Sabes, Clarice, dijo finalmente a Nora, con voz teñida de ira apenas contenida. Siempre le dije a Edwin que lo manipulabas. Usa su culpa por el divorcio para controlar su vida. Y aquí está la prueba. Elegiste contactar a su padre, el hombre que los abandonó a ambos, en vez de confiar en tu propio hijo. Eso no es cierto, dije en voz baja, sintiendo que sus palabras me golpeaban donde más dolía. Nunca usé a Edwin. Y Gary-san no nos abandonó. Nos separamos de mutuo acuerdo y él siempre ha estado en contacto con su hijo. Claro, defiéndelo, bufó a Nora, en todo caso. Edwin y yo nos lavamos las manos de esto. Ocúpense de sus problemas ustedes mismas, pero no esperen ayuda de nuestra parte cuando las cosas empeoren. Colgó antes de que pudiera responder. Bajé lentamente el teléfono, sintiendo una extraña mezcla de ira, dolor y, curiosamente, alivio. Al menos ahora. Todas las cartas estaban sobre la mesa. No más pretensiones. No más sonrisas falsas, ni abrazos insinceros. Sabía que quedaban muchos retos por delante. Mi salud estaba en riesgo y vivir sola con diabetes a mi edad era peligroso. Pero también sabía que no
Estaba lista para renunciar a mi independencia, a mi hogar, a la vida que había construido. En cuanto a Edwin y Honora, bueno, tal vez algún día mi hijo entienda que no intentaba controlar su vida ni interferir en su felicidad. Solo quería respeto y tener voz en las decisiones que afectaban mi propio destino. Y si nunca lo entiende, quizá tenga que aceptarlo como otra pérdida en una vida llena de pérdidas y ganancias. Cerré los ojos, sintiéndome de repente agotada por todo el tumulto emocional. Mañana sería un nuevo día. Mañana sería más fuerte. Por ahora, me permití dejarme llevar a un sueño donde no había traición, ni dolor, ni decepción. Solo paz, el día de mi alta, llegó una semana después de haber ingresado al hospital. El doctor Coleman estaba satisfecho con mi progreso, aunque no ocultaba su preocupación. Tus análisis han mejorado significativamente, señora Hempshire, pero la diabetes es una enfermedad crónica que requiere monitoreo constante, dijo. Revisando mi historial, tendrás que ser aún más cuidadosa con tu dieta, controlar tu azúcar regularmente y seguir estrictamente el nuevo esquema de medicación, asentí, escuchando atentamente sus instrucciones. Durante la última semana había reflexionado mucho y decidido tomar mi salud más en serio. No por Edwin ni sus planes para mi casa, sino por mí misma. ¿Alguien vendrá a recogerte en el hospital?, preguntó el doctor Coleman, finalizando nuestra conversación. Sí, respondí, mi ex esposo viene a buscarme. El doctor levantó ligeramente las cejas, pero no dijo nada. Probablemente estaba acostumbrado a las complicadas situaciones familiares de sus pacientes. Muy bien. Te prepararé todas las recetas y recomendaciones necesarias. Y señora Hempshire, me miró con sincera preocupación, por favor no descuide su salud. A su edad, la diabetes puede derivar rápidamente en complicaciones graves. Lo entiendo, doctor, la sentí, y gracias por su preocupación. Después de que se fue, comencé a reunir mis cosas. Una semana en el hospital. Había acumulado bastante. Los pijamas que Keral me trajo, libros, artículos de aseo, mi teléfono y cargador. Mientras los guardaba en una bolsa, pensé en la próxima reunión con Gary-san. No nos habíamos visto en casi 15 años, desde que Edwin se casó con Honor. Gary-san había venido para la boda. Intercambiamos algunas palabras educadas en la recepción y al día siguiente voló de regreso a Arizona. Desde entonces, nuestra comunicación se limitaba a llamadas ocasionales y aún más espaciados correos electrónicos. Sabía que se había divorciado de su segunda esposa hace unos años y que desarrollaba exitosamente su negocio de fabricación de equipos especializados para estaciones solares. Me preguntaba si habría cambiado en apariencia la última vez que lo vi. Su cabello oscuro empezaba a encanecer en las sienes y las primeras arrugas aparecían en las comisuras de sus ojos. Debe tener ahora 69 años, 2 más que yo. El tiempo seguramente le había dejado su marca. Como a mí, mis pensamientos fueron interrumpidos por un golpe en la puerta. Esperaba ver a la enfermera con las últimas indicaciones, pero en cambio, Gary-san estaba parado en el umbral. Lo primero que noté fue que su cabello, antes oscuro, ahora era completamente gris, aunque seguía siendo abundante y bien cortado. Las arrugas en su rostro se habían profundizado, especialmente alrededor de los ojos y la boca. Pero eso le daba el aspecto de un hombre sabio por la experiencia y no de un anciano. Seguía estando en forma, vestido con unos jeans simples pero de buena calidad y una camisa azul. Clarice dijo con una leve sonrisa, y reconocí su voz, aunque se había profundizado un poco con la edad. Gary-san, respondí, sintiendo una extraña mezcla de incomodidad y alegría. Llegaste temprano. Pensé que vendrías más cerca de la hora del almuerzo. Mi vuelo llegó antes de lo esperado, explicó entrando en la sala. Espero que no te moleste. Claro que no, negé con la cabeza, estoy casi lista. El doctor Coleman ya firmó mi alta. Gary-san asintió y miró alrededor como si no supiera qué hacer luego. Esa incertidumbre, tan poco característica en él, me hizo sonreír. Parecía que no era la única que se sentía incómoda en este encuentro tras tantos años. ¿Cómo te sientes?, preguntó finalmente. Mejor, respondí, los médicos dicen que la crisis pasó. Pero necesito estar más atenta a mi salud. Siempre fuiste demasiado descuidada en ese aspecto, comentó Gary-san. Y había un dejo de aquella vieja y familiar crítica en su voz. ¿Recuerdas cómo intentabas ocultarme tu amigdalitis? ¿Por qué no querías cancelar nuestro viaje al lago y al final no fuimos a ningún lado porque me desmayé en el coche? Terminé recordando aquel episodio de hace mucho tiempo. Sí, lo recuerdo. Estabas furiosa. No furiosa, aterrada. Me corrigió, pensé que estaba sufriendo un infarto. Ambos guardamos silencio, perdidos en nuestros recuerdos. Era extraño cómo volvimos tan fácilmente a nuestra antigua forma de comunicarnos. Como si esos 15 años de separación no hubieran importado. Tomé un taxi, dijo Gary-san, rompiendo el silencio. Está esperando abajo. ¿Estás lista?,
Sí, asentí, cerrando la cremallera de mi bolso. Solo necesito esperar a la enfermera con las instrucciones finales y las recetas. Justo en ese momento. Venice entró con una carpeta de documentos. Aquí están sus recetas y recomendaciones dietéticas, señora Hempchen dijo entregándome los papeles, y no olvide su cita de seguimiento en 2 semanas. Gracias, Venice sonreí. Por todo, la enfermera asintió y se dirigió a Gary-san. ¿Es usted el esposo de la señora Hempche? No, corrigió él. Pero la llevaré a casa. Muy bien, asintió Venice, asegúrese de que no se exija demasiado en los primeros días y que siga su dieta. Sin azúcar, sal mínima, más verduras frescas y proteína magra. Me encargaré, dijo Gary-san con seriedad. Y sentí una leve irritación por cómo hablaban de mí como si fuera una niña. Finalmente, se completaron todos los trámites y el auxiliar trajo una silla de ruedas para llevarme a la salida. Procedimiento estándar para todos los pacientes que reciben el alta. Me sentía lo suficientemente fuerte para caminar, pero las reglas son reglas. Gary-san llevó mi bolso y caminó junto a la silla de ruedas, mirando en silencio hacia adelante. Estudié su perfil. Notando los cambios ocurridos a lo largo de los años, las arrugas se habían profundizado. Sus rasgos se habían vuelto un poco más marcados. Pero en general seguía siendo el mismo Gary-san que una vez amé. Un taxi nos esperaba fuera del hospital. Gary-san me ayudó a subir, luego se sentó a mi lado y le dio al conductor mi dirección. ¿Recuerdas? Pregunté, sorprendida. Por supuesto, se encogió de hombros, viví en esa casa 15 años. Clarice. Hay cosas que nunca se olvidan. El viaje fue relativamente silencioso. Miraba por la ventana las calles conocidas de Dallas, disfrutando la vista de la ciudad tras una semana en una habitación de hospital. Gary-san respondía periódicamente a mensajes en su teléfono, probablemente asuntos de trabajo, cuando el taxi se detuvo frente a mi casa. Sentí una extraña emoción. Era como si regresara no solo del hospital, sino de un largo viaje. Y en cierto sentido, era verdad. Mi vida había cambiado dramáticamente. En la última semana, Gary-san pagó al conductor y me ayudó a bajar del coche. Subimos lentamente los escalones hacia el porche. Saqué las llaves de mi bolso, pero antes de poder introducirlas en la cerradura, la puerta se abrió de golpe. Edwin estaba en el umbral, con una mezcla de sorpresa e irritación en el rostro. Mamá dijo. Miró de mí a Gary-san. Papá. Hola, Edwin, dijo Gary-san con calma, no esperaba verte aquí. Yo vivo aquí, respondió mi hijo fríamente. Levanté las cejas sorprendida. ¿Desde cuándo? Pregunté. Desde que fuiste al hospital, le explicó Edwin. Retrocediendo para que pudiéramos entrar, alguien tenía que cuidar la casa. Entré al pasillo y noté inmediatamente los cambios. Había cajas en la esquina. El abrigo de Nora y la chaqueta de Edwin colgaban en el perchero. Y sus llaves y correspondencia estaban sobre la mesa. ¿Se mudaron? Pregunté directamente. Temporalmente, respondió Edwin, evitando mi mirada. Pensamos que podrías necesitar ayuda. Después de salir del hospital, Nora salió de la sala y su rostro cambió al ver a Gary-san. Dijo fingiendo sorpresa. ¿Qué sorpresa? Hola. Nora asintió. Gary-san, es un gusto verte. De nuevo pude jurar que ella se quedó momentáneamente desconcertada, sin saber cómo reaccionar. Luego su rostro adoptó una expresión de interés cortés. ¿Vienes a visitar a Clarice? Qué amable de tu parte. He venido a ayudar a Clarice a resolver algunos asuntos, respondió Gary-san con calma, en particular, la situación de la casa. El rostro de Nora se congeló y Edwin tensó visiblemente los músculos. Vamos a la sala, sugerí, sintiendo cómo aumentaba la tensión. Necesito sentarme. La sala también había cambiado. Los cojines viejos de mi sofá habían sido reemplazados por otros nuevos, de colores vivos, y había cuadros modernos en las paredes que nunca había visto antes. Sobre la mesa de café había catálogos de muebles de diseño y muestras de papel tapiz. ¿Están redecorando?, pregunté, tratando de mantener la voz firme. Solo refrescando un poco las cosas, respondió Nora con fingida indiferencia. Esta habitación necesitaba una actualización. Me hundí lentamente en mi sillón favorito, el único mueble que parecía haber escapado a sus renovaciones. Gary-san se sentó en el sofá frente a mí, mientras Edwin y Nora permanecían de pie, como si dudaran en unirse a nosotros. Bueno, comenzó Gary-san, cambiando la mirada de Edwin a Nora. Clarice me contó que están planeando vender esta casa. Eso no es asunto tuyo, respondió Edwin con brusquedad. Ya no formas parte de esta familia desde hace mucho tiempo. Quizá Gary-san estuvo de acuerdo, pero sigo siendo beneficiario del fideicomiso familiar que es dueño de esta casa y, como tal, tengo voz en cualquier decisión sobre su venta. Edwin me lanzó una mirada acusadora. ¿De verdad lo involucraste en esto después de todo lo que nos hizo?
no nos hizo nada. Edwin, dije cansada, tu padre y yo nos separamos de mutuo acuerdo. Fue una decisión madura entre dos adultos. Nos abandonó, exclamó Edwin con el resentimiento persistente de un niño de 12 años. No, dijo Garrison con firmeza, no los abandoné. Edwin, me mudé a otra ciudad, pero siempre he sido tu padre. Te llamaba cada semana, asistí a todos tus eventos importantes. Pagué tu educación. No fue suficiente, dijo Edwin amargamente. No estuviste cuando realmente te necesité. Quizá. Garrison asintió. Sí, fue así, lo siento. Pero, esto no es sobre el pasado, es sobre el presente, sobre intentar vender la casa de tu madre, sin su consentimiento. Lo hicimos por su propio bien, intervino Anora. Clarice necesita cuidados constantes que nosotros no podemos darle. Una residencia es la mejor solución. ¿Y por eso ya se mudaron aquí y empezaron a remodelar? Preguntó Garrison. Mirando alrededor de la sala transformada, ¿están preparando la casa para la venta o para vivir ustedes mismos? Anora se sonrojó y Edwin apretó los puños. Solo queríamos que la casa se viera más moderna, dijo ella. Eso aumentaría su valor si la vendemos. Claro. Parte del dinero de la venta iría para abrir tu librería, añadió Garrison. Qué conveniente coincidencia, dije. Anora me lanzó una mirada indignada. Edwin, respondí con calma, durante nuestra conversación telefónica, eso era solo una opción. No la meta principal, dijo Edwin avergonzado. Pero lo suficientemente importante como para mencionárselo a una madre que acaba de sufrir una crisis diabética grave, comentó Garrison. Edwin y Anora intercambiaron rápidas miradas, claramente sin esperar ese giro en la conversación. Escuchan, dijo Edwin. Cambiando de táctica, todos estamos cansados y molestos. Dejemos esta conversación para otro momento. Mamá acaba de salir del hospital y necesita descansar. Buena idea, acepté, pero primero quiero aclarar algunas cosas. Primero, no me mudaré a un asilo. Segundo, esta casa no está en venta. Y tercero, agradecería que devolvieran mi sala a su estado original y retiraran sus pertenencias del pasillo. ¿Nos vas a echar?, preguntó Edwin incrédulo. No, negé con la cabeza, solo quiero que respeten mis decisiones y mi espacio. Siempre serán bienvenidos a visitar, pero vivir aquí no es una opción. ¿Y quién cuidará de ti?, preguntó Anora con fingida preocupación. El doctor Coleman dijo que necesita supervisión constante. Estaré en Dallas 2 semanas, intervino Garrison, y ayudaré a Clarice durante ese tiempo. Luego buscaremos otra solución, quizá una enfermera que venga varias veces por semana. ¿Y crees que puedes hacerlo mejor que nosotros?, exclamó, indignada Anora. Tú, que no la has visto en 15 años. Quizá no mejor, respondió Garrison con calma. Pero al menos no intento vender su casa y usar el dinero para mis propios fines. Edwin palideció de ira. No tienes derecho a hablar así de nuestras intenciones. No saben nada de nuestra vida, de nuestras dificultades. Sé lo suficiente, dijo Garrison con firmeza, y sé que el fideicomiso familiar establecido por el padre de Clarice existe precisamente para evitar situaciones como esta. La casa no puede venderse sin el consentimiento de todos los beneficiarios, incluidos yo y el tío Frank. Ese viejo fideicomiso, bufó Anora con desprecio. Consultamos a un abogado y dijo que hay formas de evadir esas restricciones obsoletas. ¿De verdad?, alzó una ceja Garrison. Me pregunto qué diría el juez Ramírez, quien ayudó a redactar este fideicomiso y sigue siendo su fiduciario. El rostro de Anora se desplomó y Edwin tragó nerviosamente. Estás blufeando, dijo con inseguridad. Para nada, negó Garrison. Hablé con el juez Ramírez ayer. Le manda saludos, por cierto, y dijo que estará encantado de reunirse con ustedes si tienen dudas sobre el fideicomiso. Cayó un pesado silencio. Observé las caras de mi hijo y mi nuera, viendo cómo su confianza cedía poco a poco ante la incertidumbre y luego ante la alarma evidente. Esto no es justo, dijo Edwin finalmente. Se han aliado contra nosotros. No, cariño, respondí con suavidad. Solo protegemos mis intereses y mi derecho a decidir sobre mi vida. Lo que planeaban hacer era injusto. Queríamos lo mejor, repitió Edwin con terquedad, pero la confianza se había agotado en su voz. Quizá asintió Garrison, pero no le preguntaron a Clarice qué quería. Decidieron por ella. Porque es terca y no ve lo que es mejor para ella, exclamó Anora. O quizá solo tiene su propia opinión, que difiere de la de ustedes, comentó Garrison con calma y como adulta. Tiene derecho a esa opinión. Edwin y Anora intercambiaron otra vez miradas, claramente inseguros de qué hacer. Su plan se desmoronaba ante sus ojos y no estaban preparados para ese giro. Está bien, dijo Edwin finalmente. Si insisten, no venderemos la casa. Pero sigo creyendo que mamá necesita cuidados constantes y que una residencia es la mejor opción. Agradezco su preocupación, Edwin, dije intentando suavizar mi voz, pero la decisión es mía y elijo quedarme en mi casa. ¿Y el dinero?,
Preguntó Anora de repente. Ya hemos dado un depósito para un lugar en Goldanotam. Es mucho dinero. Que perderán porque actuaron sin el consentimiento de Clarice, dijo Gerisan con firmeza. Eso no es justo, exclamó indignada Anora. Gastamos tiempo y dinero pensando en lo mejor para Clarice. Y ahora tenemos que pagar por ello. Podrían haberse ahorrado esos gastos si simplemente me hubieran preguntado qué quería en lugar de decidir por mí, comenté. Edwin parecía abatido. Se hundió en el sofá y se cubrió la cara con las manos. ¿Y la librería? Preguntó con voz vacía. Contábamos con el dinero de la venta de la casa. Quizá deberían considerar un préstamo comercial, sugirió Gerisan. Buscar inversores. Hay muchas formas legítimas de iniciar un negocio sin vender la casa de tu madre. Anora se sentó junto a su esposo, con el rostro entre decepción y enfado. Siempre supe que lo elegirías a él en lugar de a nosotros, dijo, amargamente. Nunca probaste nuestro matrimonio, nunca me aceptaste. Eso no es cierto, Anora negó con la cabeza. Siempre quise que Edwin fuera feliz y si tú lo haces feliz. Me alegro. Pero eso no significa que deba dejar que controlen mi vida. Solo, queríamos ayudar, repitió Edwin mirando hacia mí. No puedes manejarte sola, mamá. Esta crisis lo ha demostrado. Admito que necesito ayudar, asentí. Pero no en forma de residencia. Buscaremos otra solución. ¿Qué? Preguntó. Anora escéptica, ¿vas a vivir aquí sola y arriesgar otra crisis? ¿O tal vez tu ex esposo se mudará contigo? Lanzó una mirada burlona a Gerisan. No hemos decidido todavía, respondió él con calma, pero tenemos tiempo para considerar todas las opciones. Claro, bufó. Anora, son ustedes dos. Contra nosotros como siempre. Nadie está en su contra, dije cansada, solo queremos que respeten mis decisiones. Decisiones que podrían costarte la vida, dijo Edwin con tono sombrío. Ese es mi riesgo, respondí con firmeza, y mi elección. Gerisan se levantó del sofá. Creo que eso es suficiente por hoy. Clarice necesita descansar. Podemos continuar esta conversación mañana, cuando todos estén un poco más calmados. No habrá un mañana, dijo Anora con tono cortante, poniéndose de pie también. Nos vamos hoy. Y no esperen que seamos visitantes frecuentes en esta casa, Anora. Comenzó Edwin, pero ella lo interrumpió. No, Edwin. No voy a quedarme aquí, escuchando cómo nos acusan de motivos egoístas, cuando todo lo que queríamos era ayudar. Empaquen sus cosas. Nos vamos. Edwin parecía dividido entre su esposa y sus padres. Por un momento, una expresión de incertidumbre, casi de confusión infantil, cruzó su rostro. Pero luego fue reemplazada por determinación. Anora tiene razón, dijo poniéndose de pie, hicimos todo lo que pudimos. Si prefieres arriesgar tu salud, madre, es tu elección. Pero no esperes que estemos allí cuando las cosas salgan mal. Nunca esperé nada de ustedes, salvo respeto a mis decisiones, respondí en voz baja. Y siento que, incluso eso fue demasiado. Edwin y Anora salieron de la sala y pronto los oímos recoger sus cosas en el pasillo. Gerisan me miró en silencio, con una mezcla de simpatía y admiración. Siempre ha sido fuerte. Clarice dijo en voz baja, pero hoy te superaste a ti misma. No me siento fuerte, admití, más bien vacía. Es normal, asintió. Enfrentar a los seres queridos siempre es agotador. Pero hiciste lo que tenías que hacer. La luz de la primavera inundaba la espaciosa habitación que antes había sido un dormitorio de invitados y ahora era un estudio de arte. Me paré frente al caballete, concentrada en aplicar pinceladas de acrílico sobre el lienzo. Un paisaje emergía gradualmente en la pintura. Los viejos olmos de mi calle iluminados por el sol poniente no era una obra maestra. Por supuesto, pero, para alguien que había tomado un pincel apenas 6 meses atrás, era un esfuerzo bastante decente. El tiempo voló sin que me diera cuenta mientras pintaba. A veces incluso olvidaba almorzar. Completamente inmersa en el proceso creativo. Solo el sonido del temporizador, recordándome revisar mi azúcar, me devolvía a la realidad. Habían pasado 6 meses desde el día en que Edwin y Anora dejaron mi casa, cerrando la puerta de golpe y prometiendo no volver jamás. 6 meses que cambiaron mi vida más que los 10 anteriores. Después de que se fueron, Gerisan se quedó conmigo 2 semanas, como prometió. Poco a poco nos volvimos a conocer, superando la incomodidad inicial y encontrando puntos en común. Me ayudó con las compras, me llevó a las citas médicas y se aseguró de que tomara mi medicación a tiempo. Por las noches, nos sentábamos en la sala y hablábamos del pasado, de la vida tras el divorcio, de nuestros errores y arrepentimientos. Nunca pensé que volveríamos a sentarnos aquí juntos, así dijo una noche mientras bebíamos té de hierbas frente a la chimenea. La vida está llena de sorpresas, ¿no es cierto? Sí, te acepté, aunque me hubiera gustado que esta sorpresa fuera en otras circunstancias. Gerisan asintió comprensivamente. ¿Ha llamado Edwin ya? Negué con la cabeza. No, y no sé si quiero que lo haga. Después de todo lo que ha pasado.
No sé si alguna vez podremos volver a una relación normal. Dale tiempo, le aconsejó Geri-san, esterco. Lo heredó de ambos, pero al final se dará cuenta de que se equivocó. No estaba tan segura. Pero guardé mis pensamientos para mí. La herida por la traición de mi hijo aún estaba demasiado fresca para pensar en reconciliación. Antes de irse, Geri-san me ayudó a contratar una enfermera que venía 3 veces por semana a cuidarme y ayudar con la limpieza. También insistió en instalar un sistema de llamada de emergencia, una pulsera con un botón que debía usar siempre, en caso de emergencia. Una pulsación llamaría automáticamente a una ambulancia y enviaría una notificación a mis contactos. Geri-san y Keral, no quiero parecer intrusivo, dijo mostrándome cómo funcionaba la pulsera, pero nos dará tranquilidad a ambos. Acepté, comprendiendo su preocupación. Mi salud requería monitoreo constante y esta pequeña precaución era una medida razonable. Después de que Geris se fue a Arizona, pensé que nuestra comunicación volvería a limitarse a llamadas ocasionales. Pero en cambio, llamaba casi todos los días solo para saber cómo estaba. Y luego, un mes después, volvió a aparecer. Esta vez por negocios. Estamos expandiéndonos a Texas, explicó, abriremos una oficina en Dallas. Vendré aquí regularmente en los próximos meses. Sus visitas se convirtieron en parte integral de mi nueva vida. Cada 2 o 3 semanas, Geri-san pasaba unos días en Dallas. Se alojaba en un hotel, pero pasaba la mayor parte de su tiempo libre en mi casa. Íbamos a restaurantes, visitábamos exposiciones, caminábamos por el parque, cosas simples que hacía tiempo había dejado de hacer. Atrapada en una rutina de trabajo y soledad, fue Geri-san quien me impulsó a cumplir finalmente un sueño largamente guardado, empezar a pintar. Siempre dijiste que querías pintar cuando te jubilaras, me recordó en una de sus visitas. ¿Por qué no empezar ahora? A mi edad, me reí. Un poco tarde para nuevos comienzos, ¿no crees? La abuela Moses empezó a pintar a los 78, respondió, tú solo tienes 67, tienes mucho tiempo para convertirte en una artista famosa. Y así apareció un estudio de arte en mi casa. Geri-san ayudó a mover los muebles del dormitorio de invitados al cuarto de almacenamiento. Luego fuimos juntos a una tienda de materiales artísticos, donde insistió en comprar materiales de alta calidad. Si vas a hacerlo, hazlo bien, dijo, poniendo lienzos, pinceles, pinturas y un caballete en la cesta. Al principio me sentía ridícula de pie frente a un lienzo en blanco con un pincel en la mano. Mis primeros intentos fueron terribles. Líneas torcidas, proporciones incorrectas, colores desvaídos. Pero poco a poco, gracias a lecciones en línea y libros sobre técnicas de pintura, comencé a mejorar. Pintar se convirtió en mi pasión. Mi manera de expresar los sentimientos y emociones que había reprimido por tanto tiempo. Al final del otoño, incluso decidí inscribirme en clases de pintura en un centro comunitario local. Allí conocí a un grupo de otros artistas principiantes, en su mayoría personas de mi edad buscando nuevos pasatiempos en la jubilación. Pronto nos hicimos amigos y empecé a salir con ellos a exposiciones, cafés e incluso sesiones de pintura al aire libre en parques de la ciudad. Mi vida, que hasta hace poco giraba en torno al trabajo y las visitas esporádicas de mi hijo, de repente se llenó de nuevas personas, eventos e intereses. Me sentía más viva que en los últimos 20 años. Por supuesto, hubo dificultades. Mi salud requería atención constante. Tuve 2 crisis menores cuando mi azúcar subió peligrosamente. Pero gracias a mi pulsera de emergencia, la ayuda llegó rápido y pude evitar consecuencias graves. En diciembre, Geri-san me sorprendió anunciando que se mudaría definitivamente a Dallas. La oficina va bien, explicó, y necesito estar aquí para supervisar el proceso. Además, vaciló. Disfruto pasar tiempo contigo, Clarice. Más de lo que esperaba. No supe cómo responder. Nuestra relación se había vuelto cálida y amistosa en los últimos meses, pero nunca pensé en algo más. Habíamos estado casados 15 años y divorciados 20. Los intereses románticos me parecían absurdos a nuestra edad. Y después de todo lo que había pasado entre nosotros. No, me mires así, rió Geri-san al notar mi confusión. No te estoy proponiendo nada. Solo digo que disfruto tu compañía y si no te importa. Me gustaría seguir viéndote regularmente. Yo también disfruto tu compañía, respondí con sinceridad, y me encantaría verte más seguido así. Geri-san se convirtió en parte habitual de mi vida. Compró una casa pequeña a 15 minutos de la mía y a menudo pasaba por aquí después del trabajo. Cocinábamos juntos, veíamos películas antiguas. Hablábamos de libros y noticias. A veces se quedaba a dormir en la habitación de invitados. Especialmente cuando nos quedábamos hasta tarde, mis amigas del club de arte estaban encantadas con nuestra historia. Reunidos después de todos estos años, exclamó Doris. Una viuda romántica de 72 años. Es como en las películas.
Solo somos amigos, le corregía siempre, excónyuges que aprendieron a apreciar la compañía mutua. Pero en secreto me sorprendía pensando que nuestra relación estaba tomando un matiz de algo más que amistad. Notaba como Garrison a veces me miraba cuando creía que no lo veía, como su mano se demoraba en mí hombro un poco más de lo necesario. Como siempre encontraba una excusa para tocarme, para acomodar un mechón de cabello, quitar un polvo invisible de mi ropa. Y lo que más me sorprendió fue darme cuenta de que me gustaba. A mis 67 años, tras 20 de soledad, de repente me sentía una mujer deseable. Era extraño. Un poco aterrador y a la vez increíblemente excitante. A principios de primavera, casi 6 meses después de haber salido del hospital, sucedió algo que tanto había esperado como temido. Me encontré con Edwin, fue en un gran centro comercial, en el centro de Dallas. Había ido a una tienda de materiales de arte para comprar pinceles nuevos y decidí tomar un café en la cafetería de enfrente, y allí, en una mesa junto a la ventana, estaba mi hijo, solo, sin Honora, con una taza de café y una laptop. Mi primer instinto fue irme sin ser vista, pero entonces nuestras miradas se cruzaron y vi sus ojos abrirse sorprendidos. Era demasiado tarde para esconderme. Edwin se levantó y caminó inseguro hacia mí. Mamá dijo como si no pudiera creerlo. ¿Qué veía? Te ves bien. Y realmente, me veía bien. Había bajado de peso en los últimos meses gracias a la dieta y las caminatas regulares. Mi cabello, que antes solo recogía en un moño, ahora estaba cortado en un estilo moderno y pulcro. Había dejado de usar pantalones y blusas sin forma, reemplazándolos por ropa más estilizada que Doris, una ex consultora de estilo, en mi vida pasada. Me había ayudado a elegir, gracias, respondí modestamente. Tú también te ves bien de eso. Fue una mentira. Edwin parecía agotado. Tenía ojeras profundas bajo los ojos. Había perdido peso y su ropa, normalmente impecable, lucía arrugada. ¿Puedo invitarte a un café? Preguntó. Si tienes tiempo, claro, vacilé. Una parte de mí quería rechazar, decir que estaba ocupada y marcharme, pero otra, la parte maternal, se preocupaba por lo cansado que se veía. Está bien, acepté. Tengo un poco de tiempo, nos sentamos en su mesa. Edwin pidió té para mí. Recordó que el café no era recomendable para mi diabetes. ¿Cómo está tu salud? Preguntó tras una pausa incómoda. Estable, respondí. Hubo un par de crisis menores, pero nada serio. Sigo estrictamente las indicaciones del doctor, eso es bueno, asintió. Honora y yo pensamos mucho en ti. Estamos preocupados, en verdad, no pude ocultar el escepticismo en mi voz. En 6 meses. Ni una sola llamada, ni un mensaje. Esa es una manera extraña de mostrar preocupación. Edwin bajó la mirada, claramente avergonzado. Sé que debería haber llamado, dijo, pero después de todo lo que pasó. No sabía si querrías hablar conmigo. Podrías haberlo intentado, le dije. Sid admitió, es mi culpa. Guardamos silencio de nuevo. Estudié el rostro de mi hijo, intentando ver al niño que tanto amé, pero solo vi a un hombre de mediana edad cansado. ¿Cargado de algún problema? ¿Cómo está Honora? Pregunté. Finalmente, sube ya tan feliz en las fotos de la renovación de votos, admitió Edwin con reticencia. Estamos pasando por un momento difícil, dijo, la librería con la que soñaba Honora. Finalmente. La abrimos. Sacamos un préstamo bancario e invertimos todos nuestros ahorros. Pero las cosas no van bien. La competencia es feroz y los gastos enormes. Lamento escuchar eso, dije sinceramente, y realmente lo sentía. A pesar de todo lo ocurrido. No quería que mi hijo fracasara. Estamos pensando en vender, continuó Edwin, pero eso significa admitir la derrota y perder la mayor parte del dinero invertido. Asentí, sin saber qué decir. Una parte de mí quería consolarlo, ofrecer ayuda, pero otra, más cínica, se preguntaba si ese era el motivo por el que sacó el tema como, ¿te las arreglas solo? Cambió de tema Edwin, sigue siendo una casa grande para una persona. No estoy sola, respondí, tengo una enfermera que viene 3 veces por semana y tu padre pasa con frecuencia. El rostro de Edwin cambió al mencionar a Harris. ¿Sigue en Dallas? Pensé que había vuelto a Arizona después de todo. Se mudó aquí permanentemente, dije, su empresa abrió una oficina en Dallas. Compró una casa cerca de mí. ¿Ustedes dos? Edwin vaciló, sin saber cómo formular la pregunta. Somos amigos, respondí simplemente. Buenos amigos, la sintió Edwin. Pero pude ver en su expresión que no creía del todo en una amistad simple. Me alegra que no estés sola, dijo finalmente, eso es reconfortante. Hubo otra pausa. Terminé mi té, preguntándome si era momento de acabar este encuentro incómodo. Pero Edwin parecía reunir valor para algo importante. Mamá, comenzó con voz tensa, quería disculparme por cómo Nora y yo te tratamos. Fue un error intentar vender tu casa. Tomar decisiones por ti. Ahora lo veo.
Lo miré fijamente, tratando de determinar si su arrepentimiento era genuino o solo una forma de introducir una petición de ayuda. Gracias por disculparte, dije conteniendo mis emociones. Lo aprecio. Y tenía esperanza. Respiró profundo. Que podamos empezar de nuevo, reconstruir nuestra relación. Te extraño, mamá. Aquí estaba el momento en el que había pensado todos estos meses. ¿Cómo reaccionaría si Edwin ofreciera reconciliación? ¿Lo perdonaría? ¿Podría olvidar? ¿Cómo Eleonora planearon controlar mi vida sin mi consentimiento? ¿Cómo hablaban de mí a mis espaldas, considerándome una carga, una vieja terca? Y ahora, mirando sus ojos cansados, casi suplicantes, me di cuenta de que no estaba lista para simplemente olvidar todo y volver a nuestra relación anterior. Edwin, empecé con cautela. Yo también te extraño. Al hombre que crié, al hombre que amé incondicionalmente. Pero, ¿qué pasó? No fue solo un malentendido o un error. Fue traición. Tú y Honora planearon vender mi casa, enviarme a un lugar que odiaría y usar él, dinero para su negocio. Y todo bajo el pretexto de cuidarme. Nos importabas, lo objetó Edwin. Sí, tal vez nos excedimos. Pero al principio, solo queríamos lo mejor para ti. ¿Lo mejor según tus estándares? Negué con la cabeza, no los míos. Ni siquiera me preguntaste qué quería. Edwin bajó la mirada, incapaz de encontrar argumentos. Ahora que tu negocio está en problemas. De repente te acuerdas de mí, continué, sintiendo que la amargura crecía dentro de mí. Esta coincidencia me parece demasiado conveniente. ¿No es así?, exclamó Edwin. Realmente te extraño, mamá, y sí, tenemos problemas con el negocio, pero no es por eso que quiero reconciliarnos. Suspiré, sintiéndome cansada de esta conversación. Quizás sea cierto, Edwin. Pero la confianza es algo frágil. Una vez rota, no es fácil reconstruirla. Necesito tiempo y, para ser honesta, no sé si alguna vez podré confiar en ti por completo otra vez. Su rostro reflejaba el dolor de mis palabras. Y por un momento sentí un punzón de arrepentimiento, pero entonces recordé cómo Eleonora habían hablado de vender mi casa en el pasillo del hospital, sin saber que yo podía escuchar cada palabra, cómo habían planeado mi vida sin considerar mis deseos. Y mi determinación se fortaleció. Lo entiendo, dijo Edwin en voz baja, pero espero que algún día puedas perdonarme. Somos familia, después de todo, las familias no hacen eso, respondí, las familias respetan las decisiones de los demás, aunque no estén de acuerdo. Con ellas me levanté, señalando que la conversación había terminado. Tengo que irme. Fue interesante verte, Edwin. Me alegra que estés bien. ¿Puedo llamarte a veces?, preguntó él, también levantándose, solo para saber cómo estás. Vacilé, luego asentí. Puedes llamar. Pero no prometo que siempre. Contestaré, Edwin, no esperes ayuda económica de mi parte. No voy a salvar tu negocio. Esa es tu decisión, tu responsabilidad. Se estremeció como si le hubiera dado un golpe. Y comprendí que había dado en el clavo. La ayuda económica era, si no la razón principal, al menos una de las razones por las que quería reconectar. Lo entiendo, dijo con voz tensa. Adiós, mamá. Cuídate. Tú cuídate. Edwin, respondí, y por primera vez en toda la conversación permití que el amor maternal se reflejara en mi voz. Espero sinceramente que tú y Honora encuentren una salida a esta situación. Salí del café con el corazón pesado, pero también con la sensación de que había tomado la decisión correcta. Quizá algún día pueda perdonar a mi hijo por completo, pero ahora lo más importante era protegerme a mí misma, mi independencia y mi dignidad. Al llegar a casa, encontré a Garrison en mi estudio. Estaba observando mi último trabajo, un retrato de Doris en el que llevaba trabajando 2 semanas. Está mejorando, asintió con aprobación al escuchar mis pasos. Has capturado perfectamente su sonrisa. Ese brillo travieso en sus ojos se volvió y se quedó paralizado al ver la expresión en mi rostro. ¿Qué pasa?, preguntó inmediatamente, acercándose. ¿Estás bien? ¿Te sientes mal? Me encontré con Edwin, dije simplemente. En el centro comercial, Garrison me ayudó a sentarme en una silla en un rincón del estudio y se sentó frente a mí. ¿Cómo te fue? Le conté nuestra conversación, sin omitir ningún detalle. Garrison escuchó atentamente, sin interrumpir, solo frunciendo el ceño o asintiendo de vez en cuando. ¿Crees que hice lo correcto?, pregunté al terminar, al negarme a reconciliarme de inmediato. Creo que hiciste lo correcto, respondió. Edwin necesita entender que las acciones tienen consecuencias y si realmente quiere reparar la relación, estará dispuesto a trabajar en ello en lugar de esperar que simplemente olvides todo. Asentí, sintiéndome aliviada por su apoyo. ¿Sabes qué es extraño?, dije tras una pausa. Me siento culpable por no perdonarlo de inmediato, como si fuera una mala madre, si no estoy lista para recibirlo con los brazos abiertos. Eso no te convierte en una mala madre, dijo Garrison con firmeza, te convierte en una persona que se respeta. Lo
Suficiente como para no permitir que otros, incluso los cercanos, te hagan daño. Y esa es una lección que Edwin también puede aprender. Sonreí, agradecida por su comprensión. Gracias, dije en voz baja. Por todo, por venir cuando te llamé, por quedarte, por apoyarme incluso cuando dudo de mí misma. Gary-san tomó mi mano entre las suyas, apretando suavemente mis dedos. De nada, respondió sencillamente. Sabes, a menudo pienso en lo extraño que ha sido todo. 20 años separados y de repente estamos de nuevo en la vida del otro. Es como si alguien nos hubiera dado una segunda oportunidad. Mire nuestras manos entrelazadas. Sintiendo que un calor se extendía dentro de mí, una segunda oportunidad, repetí. ¿Crees en cosas así? Antes no sonrió, pero estos últimos 6 meses me han hecho replantearme muchas de mis creencias. Nos sentamos en silencio, observando el atardecer desde la ventana. Sus rayos bañaban la habitación con tonos dorados, creando una atmósfera de paz y tranquilidad. En ese momento, me di cuenta de cuánto había cambiado mi vida en esos 6 meses. De ser una mujer que vivía en una rutina de trabajo y soledad, me había convertido en alguien que había descubierto nuevos hobbies, hecho nuevos amigos y quizás encontrado nuevos